Bienvenidos a Ballet tras bambalinas con Betty y Ana. Hola, bienvenidos nuevamente a Ballet tras bambalinas, el podcast en el que cada sábado hablamos de ballet y de danza y lo llevamos hasta donde se encuentren. Les habla Ana y los invito como cada episodio a regalarnos un like, compartirnos, comentarnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún episodio. Recuerden que pueden buscarnos en todas las redes sociales y escucharnos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Spotify Podcast, Audible y iHeartRadio. La historia de la cual hablaremos hoy nos transporta hasta la bella España. Este ballet está inspirado en una novela de 1605, y aunque el nombre se refiere a un hombre, en realidad la heroína de este ballet es una mujer. Hablemos de Don Quijote. Don Quijote de la Mancha es un libro que fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, como ya hemos dicho, en 1605. Él es ampliamente considerado como una de las grandes figuras de la literatura española. El Quijote lo llevó a ser mundialmente conocido y es considerado por muchos como la primera novela moderna, así como una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. A Cervantes se le ha dado el apelativo de Príncipe de los Ingenios. En lo personal, a mí el libro se me hace un poco tedioso, pero ya sabemos que en gustos se rompen géneros. El libro relata las aventuras y desventuras de un hidalgo de 50 años llamado Alonso Quijano, quien decide ser un caballero andante como aquellos que aparecen en sus libros de caballerías favoritos. El libro empieza así. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza y astillero, ardaga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Las hazañas de Don Quijote están contenidas en 2 tomos que narran 3 salidas. Por un lado, la primera parte, denominada como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, está formada por 52 capítulos, y en ella se encuentran la primera salida y la segunda salida. El segundo tomo, cuyo título es El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, contiene 74 capítulos en los que se narra la tercera salida. Don Quijote fue el primero y el más famoso de los grandes ballets de Petipa de tema español. Antes de Don Quijote, Petipa había creado otros ballets cortos de tema español, pero este fue el primero de sus grandes ballets en el que plasmó sus conocimientos de la danza y la cultura españolas, conocimientos que obtuvo durante los 3 años que pasó en España. La novela de Cervantes fue adaptada al ballet por primera vez en 1740 por el coreógrafo austriaco Franz Hilberding en Viena. Más tarde, en 1768, Jean-Georges Nobert puso en Viena una segunda adaptación al ballet con música del compositor austriaco Joseph Strasser. Esta versión fue posiblemente una reposición del ballet original de Hilberding. En 1808, Charles Didelot coreografió y puso en escena su propia versión de Don Quijote, en una producción en 2 actos con música del compositor Benoit para el Ballet Imperial de San Petersburgo. El Quijote de Didelot se estrenó en Londres en Her Majesty's Theatre, en una reposición de James D'Urville, el 14 de febrero de 1809. En 1838,
Paul Taglioni coreografió y puso en escena una nueva versión de Don Quijote para el Teatro de la Ópera Imperial de Berlín, y en 1843 su tío Salvatore Taglioni puso en escena su propia producción del ballet en el Teatro Regio de Turín, Italia. El Quijote de Petipa se produjo originalmente para el Teatro Bolshoi de Moscú en 4 actos y 8 escenas, y marcó el comienzo de la colaboración entre Petipa y Ludwig Minkus. En un principio, Petipa había previsto que César Pugny fuera el compositor del ballet, pero para entonces Pugny había caído en la desgracia debido a su grave alcoholismo y depresión. Su colaboración con Petipa estaba en declive, ya que se había vuelto muy poco fiable, por lo que Petipa tuvo que buscar otro compositor para su nuevo ballet. Recurrió a Minkus, de quien se había fijado por primera vez gracias a su colaboración con Arthur Saint-Leon. La partitura de Minkus para Don Quijote contiene ciertamente melodías de tema español, pero nunca se apartó de mantener la música como una partitura clásica de music danzante o música danzante, con polcas, valses vieneses y similares, tal y como le gustaba a Petipa. El Quijote de Petipa y Minkus se estrenó mundialmente el 26 de diciembre de 1869 en el Teatro Imperial Bolshoi de Moscú. El libreto se basa en un episodio del segundo volumen del Quijote de Cervantes, capítulo 21, donde se prosiguen las bodas de Camacho y otros gustosos sucesos, y la acción se centra más en los amores tumultuosos de Quitri y Basilio que en las propias aventuras de Don Quijote y Sancho. 2 años después de su estreno mundial, Petipa y Minkus montaron Don Quijote para el Ballet Imperial de San Petersburgo en una edición ampliada de 5 actos y 11 escenas para la reposición de 1871. Se introdujeron muchos cambios en el libreto. Un ejemplo destacado es que en esta puesta en escena los papeles de Quitri y Dulcinea pasaron a ser dobles. En la producción de 1869 eran 2 papeles distintos para 2 bailarinas diferentes, y en lugar de confundir a Quitri con Dulcinea, Don Quijote consideraba a Quitri su protegida. Recordemos que Dulcinea era el amor imaginario de Don Quijote. En las producciones modernas, los papeles de los toreadores son masculinos, pero en la puesta en escena de Petipa los bailaban mujeres en transvesti. Otro cambio significativo fue que en la escena cómica del simulacro del suicidio de Basilio se transformó en una escena más dramática en la que Quitri amenaza con suicidarse antes de casarse con Gamache. Esta escena se trasladó del tercer acto al segundo y sucedió antes de la escena del molino, en lugar de después. Se añadió un nuevo quinto acto con nuevos personajes, el duque y la duquesa, y fue en su castillo donde tuvo lugar el acto final y no en la taberna de la producción de 1869. Por último, la reposición de 1871 terminó con un nuevo epílogo en el que Don Quijote, triste y desolado, regresaba a casa para morir, demostrando que esta nueva producción distaba mucho de la original de 1869. Mientras la producción original de Moscú era una comedia conmovedora, la posterior reposición de San Petersburgo era un drama serio. El estreno en San Petersburgo del Quijote de Petipa tuvo lugar el 21 de noviembre de 1871 y dio lugar a una larga colaboración entre Petipa y Minkus, que duraría hasta 1886. Sin embargo, fue la reposición de Alexander Gorsky de 1902 la que serviría de base para todas las producciones modernas del Quijote. El Quijote, como lo conocemos ahora, consta de un prólogo y 3 actos. El prólogo establece que Don Quijote, animado por las novelas de caballería, sale en busca de aventuras y nombra como escudero al fiel Sancho Panza.
El primer acto abre en una fiesta en la plaza. La hija del tabernero, Kitri, coquetea con Basil, pero su padre, Lorenzo, lo despide, pues no desea que éste sea el marido de su hija. Kitri no quiere cumplir la voluntad de su padre de casarse con Gamache, y en mitad de la fiesta llegan Don Quijote y Sancho. Al ver al tabernero, Don Quijote le imagina como el dueño de un castillo y le saluda respetuosamente, como corresponde a su alcurnia. El tabernero le corresponde de la misma manera y le invita a entrar en su taberna. Cuando Don Quijote ve a Kitri, la toma por la maravillosa Dulcinea, la dueña de su corazón. Kitri se escapa con Basil y el tabernero, el noble Gamache y Don Quijote les persiguen. En el segundo acto, comenzamos con que Kitri y Basil están escondidos en una taberna, cuando Lorenzo, Gamache y Don Quijote aparecen. El padre de Kitri desea anunciar la boda de su hija con Gamache, pero Basil escenifica una escena de suicidio que surte los efectos deseados de tal manera que Don Quijote interviene para favorecer el matrimonio del barbero con Kitri. Basil ya está feliz. La escena cambia y vemos en las proximidades de los molinos de viento se encuentra el campamento gitano, en el que se escenifica un número de marionetas. El jefe del campamento invita a Don Quijote a ver el espectáculo. Quijote, emocionado, sigue el desarrollo de los títeres e interviene en la acción, destruyendo el teatrillo. Viendo los molinos, los toma por gigantes, a los que debe enfrentarse. En el fragor de la acción, se engancha con uno de los molinos y se cae. En la última escena, vemos a Don Quijote y Sancho Panza en un bosque. Nuestro héroe piensa que está rodeado de seres fantásticos, pero Sancho está durmiendo. Aquí tenemos una de las partes más interesantes del ballet, ya que gracias al golpe que ha tenido Don Quijote en los molinos, este tiene un sueño. Es una de las escenas más famosas del ballet. Este sueña que está en el jardín encantado de su amada Dulcinea. Es quizás uno de los principales ejemplos de lo que Górsky cambió en su reposición de 1902, y sus cambios se han mantenido en las producciones modernas. Lo que hoy se baila como escena del sueño es muy distinto de lo que Petipa escenificó tanto en su producción original como en su reposición definitiva. En el montaje de Petipa, la escena del sueño comenzaba con Don Quijote, vestido con una brillante armadura, luchando contra varios monstruos, el último de los cuales es una araña gigante. Según la primera bailarina del Quiró, Ninel Curgapina, esta escena se mantuvo en el ballet hasta los años 30. Después de matar a las bestias, Don Quijote corta a la araña y a su tela por la mitad, lo que deja al descubierto el jardín de Dulcinea. Don Quijote es llevado ante Dulcinea acompañado por un gran cuerpo de ballet de dríades y 72 bailarinas como cupidos. Tras una serie de danzas, se arrodilla ante ella y todo desaparece. Cuando Don Quijote despierta, él y Sancho son encontrados por unos nobles que están de cacería, y al encontrarles tan pintorescos, les invitan a ir con ellos. El último acto abre en el castillo de los nobles. Todo está preparado para recibir a nuestro caballero andante. El maestro de ceremonias deja entrar a Kitri y Basil. La primera debe interpretar el papel de Dulcinea y Basil el del caballero desconocido. Don Quijote y Sancho ocupan los lugares privilegiados para ver cómo Dulcinea, la dama de su corazón, aparece encantada, y nuestro héroe, para librarla del embrujo, debe vencer al caballero desconocido. Comienza el combate, pero en medio del fragor de la batalla, Don Quijote se tropieza en sus propias espuelas. Cae derrotado, por lo que el caballero desconocido se lleva a su amada. Los nobles y sus invitados se ríen, y Don Quijote, solo y triste, se retira con su fiel escudero.
Gorsky montó originalmente su reposición para el Teatro Bolshoi de Moscú, cuya primera representación tuvo lugar el 19 de diciembre de 1900. Esa reposición modificó el escenario de Petipa a 3 actos y 6 escenas, y la partitura de Minkus fue recortada y complementada con nueva música del compositor Anton Simon. En 1902, el director de los teatros imperiales de San Petersburgo, el coronel Vladimir Telayovsky, invitó a Gorsky a montar su reposición de Don Quijote para el ballet imperial. Se añadieron más cambios a la reposición, especialmente la complementación de variaciones de otros ballets que se convirtieron en variaciones tradicionales de Don Quijote. Aunque había sido bien recibida en Moscú, la reposición de Gorsky escandalizó a los balletómanos de San Petersburgo por sus escenas realistas de multitudes y su decorado, y afirmaron que la reposición era una mutilación de la obra maestra original de Petipa por parte de uno de sus antiguos alumnos. El propio Petipa estaba indignado por la reposición, y cuando asistió a un ensayo general estaba tan furioso por los cambios que Gorsky había introducido en su querido ballet que gritó en voz alta: «Que alguien le diga a ese joven que aún no estoy muerto». Tras su estreno en San Petersburgo, la reposición del Quijote de Gorsky no duró mucho en el repertorio del ballet imperial, pero no cayó en el olvido y reapareció en San Petersburgo a lo largo de la década de 1910, encontrando finalmente un lugar permanente en el repertorio. Hoy en día, Don Quijote se presenta en varias producciones de diferentes compañías de todo el mundo, todas ellas derivadas de la reposición de Gorsky. El Quijote que se baila hoy en día es muy diferente tanto en la producción original de Petipa de 1869 como de su reposición de 1871. El ballet perduró en Rusia mucho después de la Revolución de 1917, y la partitura de Minkus sufrió toda una serie de modificaciones. En 1923, el coreógrafo soviético Fyodor Lopukov puso en escena una nueva versión del ballet para el antiguo Ballet Imperial de Leningrado, que incluía un nuevo fandango del compositor checo Eduard Napravnik. Rostislav Sakharov puso en escena otra nueva versión de Don Quijote para el Teatro Bolshoi de Moscú en 1940, que incluía nueva música de Vasily Soloviev-Sedoy. Esos añadidos acabaron llegando a la producción de Leningrado. En 1946, Piotr Gusev puso en escena otra versión de Don Quijote en el Teatro Kirov, con el libreto original modificado, nuevas danzas para la escena de la taberna y el decorado restaurado a partir de los diseños originales de 1902, preparados para la puesta en escena de Gorsky en San Petersburgo. El Ballet Mariinsky sigue bailando esta producción. La coreografía de Petipa para Don Quijote también fue víctima de un sinnúmero de revisiones y alteraciones. Se desconoce si alguna de sus coreografías sobrevivió a los numerosos cambios soviéticos del ballet, aunque es muy probable que la coreografía de Petipa se haya perdido por completo. Solo parece haber sobrevivido un pasaje, ya que hay una variación que se anotó. Se trata de una variación para Kitri, anotada cuando la interpretaba Vera Trefilova. Sin embargo, no fueron solo los pasos coreográficos de Petipa los que se revisaron y cambiaron en gran medida. Las producciones soviéticas presentaban un estilo coreográfico que muchos parecen considerar auténticamente español, y este mismo estilo se ha mantenido en las producciones modernas de los siglos XX y XXI. Este estilo aparentemente español, sin embargo, no es real o auténtico estilo de danza española, sino que es más bien claramente lo que los coreógrafos soviéticos pensaban que era español. Otra gran diferencia entre el Quijote de Petipa y las producciones modernas está en el libreto. El escenario de Petipa se centraba principalmente en Don Quijote, el personaje titular, y era algo fiel a ciertos episodios de la novela de Cervantes. En la actualidad, sin embargo, el escenario se centra en Kitri y Basilio, cuyo dueto nupcial es el punto culminante del ballet. De acuerdo con el escenario de Petipa, Kitri y Basilio solo eran personajes secundarios y su historia solo ocupaba 2 actos, lo que se debe principalmente al hecho de que solo aparecen en un capítulo de la novela. La primera producción occidental del Quijote de Minkus fue la de Ana Pavlova en 1924,
cuando bailó en una versión abreviada en 2 actos de la reposición de Gorski en la Royal Opera House de Londres. Por el momento terminamos este episodio de Don Quijote, esperando que como siempre les atraiga conocer más la propuesta de este ballet de esta clásica novela. Les deseamos que tengan un buen día, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos escuchen. Y no se olviden de sintonizarnos la próxima semana con un nuevo e interesante episodio de Ballet Tras Bambalinas. Hasta pronto. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, los esperamos en el próximo episodio de Ballet Tras Bambalinas.